Y el más famoso de aquellos fue un hombre llamado Al-Khwarizmi. 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 ¿Khwarizmi? Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi. Eso es. Al-Khwarizmi y sus colegas enseñaron a estos números un montón de trucos completamente nuevos. Ecuaciones cuadráticas. Álgebra. Pasteles de logaritmos cúbicos invertidos. Bueno, vale, eso me lo acabo de inventar. Pero estas nuevas hazañas numéricas permitieron a la ciencia, las matemáticas y la astronomía alcanzar grandes logros en el Próximo Oriente, y la cuadrilla india resultó un gran éxito en todo el mundo islámico. Pero al otro lado del Mediterráneo, la Europa cristiana estaba aún bajo la garra inamovible del ejército de los números romanos, y siendo romanos, no iban a permitir dar paso fácilmente a los incansables recién llegados. La confrontación entre los dos sistemas era inevitable, y cuando llegara, dejaría sellado el destino del mundo occidental. El principio del fin de los números romanos empezó en las costas del norte de África. Los comerciantes musulmanes adoptaron rápidamente el uso de 1, 0 y compañía en sus negocios y actividades. Para finales del siglo XII, los números indios eran ya de uso común. Y fue en el ajetreado puerto de Bellaya donde un joven, hijo de un diplomático italiano con base en Argel, vio por primera vez su asombrosa actuación. Cuando llegué a introducirme en el arte de los 9 símbolos de los indios, su conocimiento me satisfizo más que cualquier otra cosa en el mundo, y llegué a comprenderlo bien. Aquel joven era conocido como Fibonacci y quedó tan prendado de los números indios que cuando creció decidió llevárselos con él a casa. En 1202, Fibonacci escribió un libro sobre el cálculo llamado, el libro del cálculo. Hoy está considerado como uno de los grandes matemáticos de todos los tiempos, y su libro constituyó un auténtico escaparate para los números indios. Pero Fibonacci no era solo un teórico en su torre de marfil. Parte de su libro de cálculo estaba destinada especialmente a los comerciantes, a los que les mostraba lo útiles que podían ser los números indios para calcular sus beneficios. Tal vez piensen que no era especialmente rompedor, pero esta era la época en la que el capitalismo empezaba a salir a la luz en Europa, y el libro de Fibonacci se convirtió en lectura obligada. Por desgracia, la gente corriente se encontraba cómoda con los viejos números. Al fin y al cabo, habían vivido con ellos durante los últimos 1000 años. Los viejos números romanos no iban a ponérselo fácil a los recién llegados. Y no era solo una cuestión de tradición. El cliente o comprador medio tenía algunas buenas razones para preferir el sistema antiguo. Por ejemplo, muchas ciudades italianas tenían su propia moneda en la Edad Media, de modo que cada vez que me encontraba en una nueva ciudad o en un nuevo plató con sus extras convenientemente disfrazados, como es el caso, tenía que acudir al banco o banca del cambista. Una banca era una mesa de contable, poco más que un ábaco con fichas en vez de avalorios. Los hombres que operaban con ellos, los banqueros, debían prestar un juramento de no engañar a sus clientes. Y si los magistrados descubrían que alguno engañaba a los clientes, venían y le rompían la banca en la que trabajaba, de donde procede la expresión bancarrota, que aún usamos hoy en día. Hola, ¿cuánto me da por esto? En este momento está contando.
Es tranquilizador comprobar que está utilizando números familiares, que son, por supuesto, los números romanos. Y está usando este ábaco, de modo que al menos veo lo que está haciendo. Eso es lo que voy a recibir, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Pero, ¿qué pasaría si fuera donde uno de esos chicos listos que usan los nuevos números indios? Hola. ¿Cuánto me va a dar por esto? Aquí hay un ligero problema. Si yo fuera un cliente medieval, no tendría ni idea de lo que está escribiendo. Así que no me extraña que la gente se mostrara recelosa. Si mi banco empezara a llevar mis cuentas en chinos, también me preocuparía un poco. Oh, gracias, pero no tengo ni idea de cómo ha llegado hasta ahí. Bueno, en cualquier caso, gracias. Esta desconfianza llegó a ser extrema. En 1299, la ciudad de Florencia llegó a prohibir que los comerciantes usaran los nuevos números en sus cuentas. Debían usar números romanos. Pero ninguno fue tratado con más recelo y despecho que el compañero de uno, cero. Un escritor lo describió como un signo que crea confusión y dificultades. A cero se le llamó cifra, y se le consideraba tan sospechoso que esta palabra acabó definiendo el modo de hacer códigos secretos, de donde viene cifrar y descifrar. Pero el viejo sistema tenía los días contados, y supongo que puede culparse de ello a la secular codicia humana. Los tradicionalistas que se aferraban al ábaco y a los números romanos nunca habían tenido que calcular intereses sobre préstamos, porque la Iglesia Católica decía que cargar interés sobre el préstamo era pecado. Se llamaba usura. Pero cuando llegó la Reforma, las iglesias protestantes se mostraron más comprensivas con los negocios, y las antiguas objeciones cristianas contra el capitalismo parecieron desaparecer. De modo que en este nuevo ambiente de préstamo e interés, ¿cuál de los dos sistemas se revelaría como más eficaz? ¿Los números romanos o el ábaco? Bueno, vamos a averiguarlo. A mi derecha, un matemático de primera clase. A mi izquierda, una gran experta en el uso del ábaco. Si yo prestara a alguien 10 euros al 0,5% de interés mensual, ¿cuánto me deberá al terminar el año? ¿De acuerdo? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Kimi se dedica al ábaco desde que tenía 15 años y está usando un moderno modelo Soroban, pero tal como se hacía en el siglo XVI, va redondeando sus números a las décimas y centésimas más cercanas. Esperemos que le salga todo redondo. Marcus utiliza lápiz y papel y trabaja sobre una cuadrícula de decimales. Vive en el norte de Londres con su encantadora esposa Shani y 3 hijos adorables. No es grande, pero es inteligente. Ah, parece que Kimi tiene una respuesta. Sí. ¿Cuál es tu respuesta? 10,60. 10,60. De modo que el interés compuesto a un año es de 10 euros con 60 y parece que el ábaco lo ha resuelto con más rapidez que el matemático. Bueno, yo no quisiera amargaros la fiesta, pero creo que esa respuesta está equivocada. Mi resultado es de 10,61,677766403 para ser exactos. He tenido en cuenta el resto del interés, que es muy poco cada mes, pero suma algo. De modo que me sale ese 1,6 de más. Para el hombre de negocios medieval, esa podía ser la diferencia entre poder ganarse la vida o no. Tal vez sea por eso que el individuo que maneja el ábaco parezca tan desgraciado. A medida que el capitalismo ganaba respetabilidad, el cálculo del interés simple y compuesto se convirtió en imprescindible para cualquier comerciante respetable. Y para llevarlo a cabo, incluso con el ábaco, el viejo sistema romano no podía competir con los números indios. Así que siglos después de que Fibonacci los trajera a Europa, los números indios, al final, desplazaron a los pesados y torpes números romanos. Eran rápidos y versátiles, y con 1 y 0 como líderes, mucho mejores en el trabajo de equipo. Cuando llegó el final, resultó pan comido. Los viejos números romanos cayeron por fin en bancarrota.